El viejo establo crujía bajo la tormenta mientras todos juraban que el caballo estaba loco. Si logras que vuelva a moverse, te regalo toda la finca, dijo el dueño entre risas incrédulas. Nadie sabía que el animal llevaba 3 noches sin apartarse de la misma puerta. Nadie entendía qué estaba esperando. Hasta que la puerta se abrió, y lo que apareció en la oscuridad hizo que el hombre dejara de reír para siempre. Pulsa, me gusta, y suscríbete al canal si te atreves a descubrir lo que realmente ocurrió aquella noche. La tormenta había llegado sin anuncio, como llegan las cosas que cambian destinos. El cielo se cerró en cuestión de minutos y el viento comenzó a golpear los muros del viejo establo con una furia antigua, casi personal. Dentro, el olor a madera húmeda y heno mojado impregnaba el aire. Afuera, bajo la lluvia implacable, el caballo negro permanecía inmóvil frente a la gran puerta cerrada. No parpadeaba. No relinchaba. No retrocedía. Era como si el mundo pudiera desmoronarse a su alrededor y aún así él seguiría allí, clavado en la tierra, mirando la madera como si detrás de ella respirara su propio corazón. «Está loco», dijo Mauricio entre risas, limpiándose las manos con un trapo manchado de grasa. 3 noches seguidas igual. Ni que esperara que le abrieran desde el más allá. Algunos hombres del pueblo rieron con él. Otros evitaron mirar demasiado tiempo al animal. Había algo inquietante en esa quietud. Algo que no encajaba con la naturaleza de una bestia fuerte, acostumbrada al campo abierto y al movimiento constante. Nayara no rió. Había llegado esa misma tarde buscando trabajo. El anuncio prometía salario estable y alojamiento. No podía permitirse el lujo de elegir. Cuando cruzó el patio por primera vez, la lluvia apenas comenzaba. Fue entonces cuando lo vio, negro como la noche que se estaba formando sobre sus cabezas, empapado, pero erguido con una dignidad que parecía humana. Sus ojos. Eso fue lo que la detuvo. No eran ojos salvajes ni desorientados. Eran ojos que sabían. Si logras que se mueva, te regalo toda la finca, dijo Mauricio con tono burlón. Vamos, inténtalo. Nadie ha podido. Las carcajadas se mezclaron con el trueno que partió el cielo. Nayara tragó saliva. No respondió de inmediato. No quería formar parte de la burla colectiva. Pero algo en el silencio del caballo la obligaba a acercarse. Dio un paso. Luego otro. La lluvia le empapó el cabello y la ropa se le pegó al cuerpo. El barro cedía bajo sus botas. El caballo no reaccionó. Solo cuando estuvo a pocos metros, movió apenas una oreja, como si registrara su presencia sin apartar la vista de la puerta. «Hola», susurró ella. El viento arrastró la palabra. Nayara extendió lentamente la mano, no para tocarlo aún, sino para que él decidiera. Había aprendido, desde niña, que los animales no responden a la fuerza sino a la intención. Su padre se lo repetía cuando cuidaban juntos a los caballos del pueblo vecino: escucha antes de pedir. El caballo inhaló profundo. No retrocedió. Pero tampoco se movió. Sus ojos permanecían fijos en la madera hinchada por la humedad. Nayara siguió la dirección de su mirada. La puerta estaba cerrada con una vieja tranca de hierro. Nada extraordinario. Nada que justificara esa vigilia obstinada. ¿Qué hay ahí dentro?, preguntó en voz baja, más para sí que para los demás. Mauricio soltó otra carcajada desde el umbral del establo. Polvo y herramientas viejas. Ese galpón no se usa desde hace años. Años. La palabra quedó suspendida en el aire. Nayara volvió a mirar al caballo. 3 noches, había dicho Mauricio. 3 noches sin moverse de allí. 3 noches bajo lluvia y viento. Ningún animal hace eso sin motivo. El trueno siguiente fue más cercano. La tierra vibró levemente. Por un instante, el relámpago iluminó el rostro del caballo con una claridad brutal. En esa fracción de segundo, Nayara vio algo que los otros no parecían notar. No era obstinación lo que sostenía su postura. Era espera. Una espera paciente, tensa, dolorosa. Como si cada latido estuviera contado. Los hombres comenzaron a dispersarse hacia el interior del establo para protegerse del agua. Mauricio negó con la cabeza antes de entrar. Déjalo. Mañana estará cansado y volverá a su sitio. Pero el caballo no parecía cansado. Parecía decidido. Cuando quedaron solos bajo la tormenta, Nayara dio un paso más. Esta vez su mano tocó el cuello del animal. La piel estaba fría por la lluvia, pero debajo latía una fuerza contenida. El caballo cerró los ojos apenas un segundo. No fue rechazo. Fue reconocimiento.
Nayara sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. No sabía de dónde nacía esa conexión repentina, pero era real. Como si el silencio entre ellos estuviera lleno de palabras que nadie más podía oír. No estás esperando por costumbre, murmuró. Estás esperando porque sabes algo. El caballo exhaló con fuerza. Su aliento tibio se mezcló con el aire helado de la noche. Y entonces, por primera vez desde que ella había llegado, ocurrió algo mínimo pero revelador. El animal inclinó ligeramente la cabeza hacia la puerta, como si señalara. Nayara miró la tranca de hierro. Un golpe de viento sacudió la madera. La puerta vibró con un sonido hueco. Durante un segundo, la joven pensó que la madera había cedido, pero fue solo el eco del trueno. Sin embargo, algo cambió. Ya no era solo una puerta vieja bajo la lluvia. Era un límite. Y el caballo lo sabía. ¿Qué ocurrió aquí?, susurró nuevamente. No esperaba respuesta, pero el silencio que siguió fue distinto. Más pesado. Más denso. Como si la propia finca contuviera la respiración. Nayara apoyó la frente contra el cuello del animal, ignorando la lluvia que seguía cayendo. Sentía la tensión en sus músculos, la energía acumulada de alguien que ha decidido no abandonar su puesto. No voy a obligarte a moverte, dijo con suavidad. Pero tampoco voy a ignorar lo que intentas mostrar. El caballo abrió los ojos y, por primera vez, la miró directamente a ella. No a la puerta. No al horizonte. A ella. Fue una mirada profunda, casi humana, cargada de una súplica silenciosa. En ese instante, Nayara comprendió que no estaba frente a un animal caprichoso ni a una superstición rural. Estaba ante una historia detenida en el tiempo. Una historia que nadie quería contar. La tormenta arreció con más fuerza, como si quisiera borrar cualquier posibilidad de revelación. Pero Nayara no retrocedió. Permaneció allí, bajo la lluvia, compartiendo la vigilia. El caballo volvió a fijar la vista en la puerta. Y esta vez, Nayara también lo hizo. Porque intuía que detrás de esa madera cerrada no había solo polvo y herramientas viejas. Había una verdad esperando ser abierta. La tormenta no cesó al amanecer. Solo cambió de forma. La lluvia dejó de caer con furia vertical y se convirtió en una llovizna persistente, casi susurrante, como si el cielo no quisiera marcharse del todo. El patio amaneció cubierto de barro y hojas arrancadas. El aire olía a tierra removida y madera húmeda. El caballo seguía allí. Exactamente en el mismo lugar. No había huellas nuevas alrededor, salvo las de Nayara de la noche anterior. El animal parecía esculpido en obsidiana, con la crin aún pegada al cuello y el cuerpo tenso, como si no hubiera dormido. Porque no había dormido. Nayara lo supo al verlo. Hay una diferencia entre la quietud del descanso y la quietud de la vigilia. La suya era una espera activa, cargada de propósito. No se movió ni un centímetro, murmuró uno de los peones mientras encendía un cigarrillo bajo el alero. Mauricio apareció detrás, con el ceño fruncido. Ya basta de teatro. Hoy mismo lo encierro. Pero no se acercó demasiado. Algo en la postura del caballo imponía distancia. Nayara salió del establo con una manta seca en las manos. No pidió permiso. Simplemente caminó hacia él como si el gesto fuera natural. El barro le salpicó las botas. El frío le mordía los dedos. Cuando estuvo cerca, notó que el caballo respiraba con lentitud controlada. No había señales de agotamiento extremo. No temblaba. No buscaba refugio. Solo miraba la puerta. Ella colocó la manta sobre su lomo con cuidado. Esta vez el animal no reaccionó al contacto. Parecía haberla aceptado como parte de su vigilia. 3 noches, dijo ella en voz baja. ¿Qué ocurrió la primera? Nadie respondió. Pero el silencio fue demasiado largo. Mauricio desvió la mirada. Nada que te importe, dijo finalmente. Hace años hubo un accidente. Eso es todo. Años. La misma palabra de la noche anterior. Nayara se volvió hacia él. ¿Quién? Mauricio tardó unos segundos en contestar. El antiguo dueño. Un trueno lejano vibró en el horizonte, aunque el cielo ya no estaba oscuro. Fue como un eco tardío. ¿Murió?, preguntó ella. Mauricio dudó. Desapareció. La palabra cayó más pesada que la lluvia. Desaparecido no es lo mismo que muerto. Desaparecido es una herida abierta. Nayara volvió a mirar la puerta cerrada. La madera estaba hinchada por la humedad, pero firme. La tranca de hierro mostraba señales de óxido reciente,
como si hubiera sido manipulada no hacía tanto. ¿Y el caballo?, preguntó. ¿Era suyo? Sí, nada más. Pero en ese sí había algo incómodo. Algo no dicho. Nayara acarició el cuello del animal. Esta vez él giró apenas la cabeza hacia ella, no para apartarse, sino como si quisiera asegurarse de que seguía allí. Sus ojos, oscuros y profundos, no tenían la opacidad del miedo. Tenían memoria. Los caballos recuerdan, dijo ella suavemente. Más de lo que creemos. Uno de los peones soltó una risa nerviosa. Recuerdan comida y látigos, nada más. Nayara negó con la cabeza. Recuerdan voces, manos, caminos. El caballo exhaló, y su aliento cálido se mezcló con la neblina de la mañana. Mauricio se pasó la mano por la barba. Mira, chica. El viejo salió una noche de tormenta como esta. Nunca regresó. El caballo apareció solo al amanecer, empapado y sin silla. Lo buscamos durante semanas. No encontramos nada. Nada. Otra palabra que no cerraba la herida. ¿Y desde entonces?, insistió ella. Desde entonces nada cambió. La finca siguió. La vida siguió. Pero el caballo no había seguido. 3 noches atrás, algo lo había traído de vuelta a esa puerta. Algo que coincidía con otra tormenta. Nayara se agachó para observar el suelo. Entre el barro reciente se distinguían marcas más profundas, parcialmente borradas por la lluvia. No eran solo huellas del caballo. Había otras impresiones, irregulares, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Su pulso se aceleró. Aquí hubo movimiento, dijo señalando el suelo. Mauricio frunció el ceño. Es barro. Nada más. Pero él tampoco parecía convencido. El caballo, de pronto, golpeó el suelo con el casco. Una sola vez. El sonido fue seco, decidido. Nayara sintió que el gesto no era azaroso. Era una llamada de atención. ¿Escuchas?, susurró ella, sin apartar la vista de la puerta. El viento se levantó de nuevo, aunque la lluvia era ligera. La puerta vibró apenas, produciendo un crujido largo y profundo. No era el sonido del viento. Era el sonido de madera tensada desde dentro. Mauricio retrocedió un paso. Es el clima, dijo demasiado rápido. Pero nadie respondió. El caballo levantó la cabeza, las orejas tensas hacia adelante. Su cuerpo entero parecía una cuerda a punto de romperse. No de miedo. De expectativa. Nayara sintió que el aire se volvía más denso. La finca entera parecía contener la respiración otra vez. 3 noches, repitió ella. ¿Qué ocurrió exactamente hace 3 noches? Mauricio evitó su mirada. Nada. Mentía. Se notaba en la rigidez de su mandíbula. El caballo golpeó el suelo nuevamente, más fuerte esta vez. Luego avanzó medio paso hacia la puerta. Era el primer movimiento real desde que ella lo había visto. No se alejaba. Se acercaba. Nayara comprendió que la espera estaba cambiando. No era solo vigilia. Era inminencia. Se puso de pie lentamente. Si no hay nada ahí dentro, dijo con voz firme, entonces no tienes nada que temer al abrirla. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Mauricio miró la tranca oxidada. Miró al caballo. Miró las huellas en el barro. El viento volvió a soplar. La puerta crujió otra vez. Y esta vez, Nayara juraría que el sonido no venía del exterior. Algo estaba empujando desde dentro. El caballo dio otro paso. La espera estaba llegando a su límite. La tormenta regresó al caer la tarde, como si el día no hubiera sido más que una pausa engañosa. El cielo volvió a cerrarse sobre la finca y el aire se llenó de esa electricidad invisible que antecede a los recuerdos difíciles. Nayara no necesitó que nadie le explicara que algo estaba por revelarse. Lo sentía en la piel, en la manera en que el caballo tensaba los músculos cada vez que el viento cambiaba de dirección. Mauricio evitó el tema durante horas. Ordenó tareas innecesarias, revisó herramientas que no necesitaban revisión y dio instrucciones que nadie escuchaba con verdadera atención. El establo entero parecía girar en torno a la puerta cerrada, aunque nadie la mencionara en voz alta. Pero el caballo no apartaba la mirada. Y Nayara tampoco. Cuando la noche cayó definitivamente, los peones se retiraron temprano. No era solo la lluvia lo que los alejaba. Era la sensación de que algo antiguo estaba despertando. Mauricio se quedó en el porche, con una botella a medio vaciar entre las manos.
La luz amarilla de la lámpara oscilaba con el viento. Nayara se acercó sin ruido. No fue solo un accidente, dijo. No era una pregunta. Mauricio tardó en responder. El líquido dentro de la botella reflejó un relámpago lejano. El viejo se llamaba Tomás, murmuró al fin. No era un hombre fácil, pero conocía esta tierra mejor que nadie. El nombre flotó en el aire como una presencia. Salió una noche igual que esta, continuó Mauricio. Dijo que había oído algo cerca del galpón. No quiso esperar a la mañana. Nayara sintió un escalofrío. ¿Qué había oído? Mauricio la miró por primera vez con algo más que incomodidad. Había miedo. Golpes. El viento sacudió la puerta del establo como si confirmara la palabra. Tomás tomó al caballo y salió bajo la tormenta. Horas después, el animal regresó solo. Empapado. Sin silla. Sin rastro de sangre. Sin rastro de él. La historia no era nueva en el pueblo, pero nunca se contaba completa. Siempre faltaban piezas. ¿Y el galpón?, preguntó Nayara. ¿Lo abrieron? Mauricio apretó la mandíbula. Estaba cerrado. Como ahora. El silencio entre ambos se volvió más pesado que la lluvia. Entonces no fue allí donde ocurrió, dijo ella. Eso creímos, respondió Mauricio. Buscamos en el bosque, en el río, en los caminos. Nada. Como si la tierra lo hubiera tragado. Nayara giró la cabeza hacia el caballo. Seguía inmóvil frente a la puerta, bajo el aguacero renovado. Su silueta se recortaba contra los relámpagos con una firmeza casi trágica. Los caballos no abandonan a sus jinetes, dijo ella en voz baja. No si están vivos. Mauricio bebió un trago largo. ¿Insinúas que? No terminó la frase. Pero la idea ya estaba allí. Si Tomás no había muerto aquella noche, entonces ¿por qué el caballo regresó solo? ¿Y por qué, años después, volvía a esa misma puerta cuando la tormenta rugía igual que entonces? Un golpe seco resonó desde el galpón. No fue el viento. Fue algo sólido, interno, deliberado. Mauricio se levantó de golpe. La botella cayó al suelo y rodó hasta el barro. Nayara sintió que el corazón le latía en la garganta. El caballo reaccionó al instante, orejas hacia adelante, cuerpo inclinado hacia la puerta, respiración acelerada. Otro golpe. Esta vez más claro. No puede ser, susurró Mauricio. Pero el miedo en su voz no era incredulidad. Era reconocimiento. Nayara dio un paso hacia la puerta, pero Mauricio la sujetó del brazo. No sabes lo que haces. Tú sí lo sabes, replicó ella. Sus miradas se cruzaron bajo la lluvia. En los ojos de él había culpa. No por lo que ocurrió aquella noche, sino por lo que eligió callar después. Tomás discutió contigo antes de salir, dijo Nayara, hilando las piezas que nadie pronunciaba. Mauricio soltó su brazo lentamente. Él quería vender la finca. La confesión cayó como otro trueno. ¿Y tú no? Yo había invertido todo aquí, respondió Mauricio con voz quebrada. Todo. ¿Discutimos? Sí. Pero jamás le habría hecho daño. Nayara creyó esa parte. La culpa no siempre nace de la acción. A veces nace de la omisión. ¿Qué no me estás diciendo?, insistió. Mauricio miró hacia la puerta cerrada. Que esa noche, antes de que saliera, alguien más estaba aquí. El viento pareció apagarse por un segundo. ¿Quién? Mauricio negó con la cabeza. Un hombre que debía dinero. A Tomás. La discusión fue fuerte. Yo me fui antes de que terminara. Las piezas comenzaron a encajar con una precisión dolorosa. Tomás sale bajo la tormenta. El caballo regresa solo. El galpón permanece cerrado. Un hombre endeudado desaparece del relato. Y años después, cada tormenta despierta la misma vigilia. Un tercer golpe sacudió la puerta desde dentro. Esta vez no hubo duda. El sonido fue acompañado por el chirrido metálico de la tranca vibrando bajo presión. El caballo relinchó, fuerte, profundo, no de miedo sino de reconocimiento. Nayara sintió lágrimas inesperadas mezclarse con la lluvia en su rostro. No eran de terror. Eran de comprensión. Él sabe, murmuró. Mauricio dio un paso atrás. Eso es imposible. Pero su voz ya no tenía fuerza. La tormenta alcanzó su punto máximo. Relámpagos iluminaron el patio con flashes violentos. En uno de ellos, Nayara creyó ver algo bajo la rendija inferior de la puerta, barro desplazándose desde dentro. No era una ilusión. Era movimiento.
El caballo avanzó otro paso, hasta que su hocico casi tocó la madera. La espera había durado años. Y ahora estaba a punto de romperse. Nayara apoyó la mano en la puerta. Sintió vibración. Vida. Y comprendió que el accidente que nadie mencionaba jamás fue un simple accidente. Fue una historia enterrada viva. La lluvia no cedía. Era como si el cielo se negara a permitir que la tierra olvidara. Cada gota parecía insistir en lo mismo: hay algo que aún no ha sido dicho. Nayara no apartó la mano de la puerta. Sentía la vibración bajo la palma, sutil pero real, como el pulso de un corazón exhausto que se resiste a detenerse. El caballo permanecía tan cerca que su respiración empañaba la madera húmeda. No relinchaba ahora. Escuchaba. Mauricio, pálido bajo la luz intermitente de los relámpagos, parecía debatirse entre huir o enfrentar aquello que había evitado durante años. No puede haber nadie ahí dentro, murmuró, más para convencerse a sí mismo que a ella. Ese galpón estuvo cerrado todo este tiempo. Nayara retiró la mano lentamente y se agachó hacia la base de la puerta. El barro acumulado no era uniforme. Había surcos recientes, líneas irregulares como si algo pesado hubiese sido arrastrado desde el interior hacia el umbral y luego de regreso. El corazón le golpeó con fuerza. «Mira esto», dijo. Mauricio dudó, pero terminó por acercarse. La lluvia dificultaba distinguir detalles, pero cuando un relámpago iluminó el suelo, las marcas se volvieron evidentes. No eran huellas de casco. No eran de peones. Eran arrastres. «Eso no estaba esta mañana», susurró ella. Mauricio no respondió. El caballo golpeó la puerta con el hocico, una vez. No con violencia. Con insistencia. Un sonido profundo respondió desde el interior. No era un eco. Era algo sólido moviéndose. La respiración de Nayara se volvió más lenta, más consciente. No sentía terror. Sentía una extraña mezcla de compasión y determinación. Como si estuviera frente a una herida que había supurado demasiado tiempo en silencio. «Si hay alguien ahí», dijo con voz firme, «lleva años esperando». Mauricio cerró los ojos un instante. «No sabes lo que estás diciendo. Tú sí lo sabes». El viento cambió de dirección y la lluvia golpeó de lado, empapándolos por completo. El caballo dio un paso atrás de repente, no para alejarse, sino como si estuviera tomando impulso emocional. Nayara lo entendió. No estaba asustado. Estaba preparándose. Un cuarto golpe resonó desde dentro, más débil, más irregular. Como si lo que fuera que empujaba la puerta estuviera perdiendo fuerza. La urgencia atravesó el pecho de Nayara. «¿La tranca?», exclamó. Mauricio miró el hierro oxidado como si fuera un objeto desconocido. Durante años había sido solo parte del paisaje. Ahora era un límite moral. «Si abrimos y no hay nada», dijo él. «Entonces cerramos y seguimos viviendo con la duda», respondió ella. «Pero si hay algo, no podemos dejarlo ahí». El caballo relinchó, fuerte esta vez, un sonido que vibró en el aire como un llamado antiguo. Mauricio dio un paso hacia la puerta. Luego otro. Sus manos temblaban cuando tocó el metal frío. La tranca ofrecía resistencia, hinchada por la humedad y el tiempo. La lluvia hacía resbalar los dedos. Otro golpe, más débil. Nayara sintió que cada segundo era una cuerda que se tensaba hasta el límite. «Hazlo», susurró. Mauricio empujó con fuerza. La tranca cedió con un chirrido agudo que pareció atravesar la tormenta. El sonido de hierro contra hierro fue más violento que cualquier trueno. La puerta no se abrió de inmediato. Estaba pegada por la humedad, como si el propio edificio se resistiera a revelar su secreto. El caballo avanzó hasta quedar justo detrás de Nayara. Ella sintió el calor de su cuerpo, su energía contenida. «Juntos», murmuró. Mauricio empujó nuevamente. La madera cedió un centímetro. Un olor denso emergió desde el interior. No era podredumbre. Era encierro. Años de aire estancado y silencio comprimido. La rendija se amplió lentamente. Un relámpago iluminó el interior por una fracción de segundo. Nayara vio movimiento. No fue una sombra. Fue algo humano. Un brazo. Delgado. Cubierto de barro seco y cicatrices antiguas. Mauricio retrocedió como si hubiera visto un espectro. «Dios mío». La puerta se abrió lo suficiente para que el cuerpo cayera hacia adelante. El hombre que emergió no era un fantasma. Era un sobreviviente. Su piel estaba pálida bajo la suciedad.
La barba crecida ocultaba parte del rostro. Sus ojos, hundidos pero vivos, buscaron inmediatamente al caballo. Y el caballo respondió. Relinchó con una mezcla de alivio y dolor que quebró el aire. El hombre intentó hablar, pero solo salió un sonido áspero. Nayara se arrodilló junto a él. Tranquilo, estás a salvo. Los dedos del hombre se aferraron débilmente a la crin negra. El caballo inclinó la cabeza hasta rozar su frente. No era una escena de miedo. Era reencuentro. Mauricio observaba paralizado. Tomás, susurró. El nombre cayó como una absolución y una condena al mismo tiempo. Tomás levantó la mirada con esfuerzo. No había odio en sus ojos. Solo una fatiga infinita y una certeza. Había esperado. Había resistido. Y el único que nunca dejó de buscarlo fue el animal al que todos llamaron irracional. La tormenta comenzó a disminuir, como si la revelación hubiera sido la última descarga necesaria. Nayara sintió que algo dentro de la finca se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. La historia enterrada ya no estaba oculta bajo el barro. Había salido a la luz. Y el caballo, por primera vez desde que ella lo conoció, apartó la mirada de la puerta. Ya no esperaba. Había cumplido su promesa silenciosa. La tormenta no desapareció de inmediato, pero perdió su furia. La lluvia se transformó en un murmullo constante, como si el cielo estuviera agotado después de tantos años de guardar silencio. El galpón, ahora abierto, parecía respirar por primera vez en mucho tiempo. Tomás yacía de rodillas en el umbral, sostenido apenas por la fuerza de sus manos aferradas a la crin del caballo. Su cuerpo era liviano de una forma alarmante, como si el encierro hubiera ido consumiéndolo lentamente, capa por capa, hasta dejar solo voluntad. Nayara lo sostuvo por los hombros. Despacio, estás afuera. Tomás alzó la mirada hacia el patio iluminado por relámpagos distantes. Sus ojos no tenían la claridad de quien acaba de despertar, sino la profundidad de quien ha esperado demasiado. El caballo no se apartaba. Su hocico rozaba el rostro del hombre con una delicadeza casi reverente. No era solo afecto. Era confirmación. Era el cierre de una vigilia que había durado años. Mauricio permanecía inmóvil, incapaz de acercarse del todo. Esto no puede ser real, murmuró. Pero era real. Demasiado real. Tomás intentó ponerse de pie y cayó de nuevo. Nayara lo sostuvo con firmeza inesperada. No sabía de dónde nacía esa fuerza, pero no pensaba soltarlo. Tenemos que llevarlo adentro, dijo ella. Mauricio reaccionó finalmente. Juntos ayudaron al hombre a cruzar el patio bajo la lluvia tenue. El caballo caminó a su lado, pegado a él como una sombra protectora. Cuando entraron al establo principal, el olor a heno seco contrastó con el aire estancado del galpón. Mauricio cerró la puerta tras ellos. Por primera vez en años, el espacio se sentía distinto. Tomás fue recostado sobre una manta gruesa. Sus manos temblaban, pero su mirada seguía consciente. Buscó a Mauricio con los ojos. No había furia. Solo una pregunta muda. Mauricio se arrodilló frente a él, incapaz de sostener la mirada demasiado tiempo. Pensé que estabas muerto, susurró. Tomás tardó en hablar. Su voz era áspera, casi irreconocible. Eso era lo que querían. Nayara sintió que el aire se volvía denso otra vez. ¿Quiénes? Preguntó con suavidad. Tomás cerró los ojos un instante, como si reunir fuerzas fuera una tarea monumental. El hombre que me debía no vino solo. Las piezas terminaron de encajar. Aquella noche de tormenta no fue un accidente ni una desaparición azarosa. Fue una emboscada. Me golpearon, continuó Tomás con dificultad. Me encerraron, aquí. Mauricio palideció. ¿En el galpón? Tomás asintió débilmente. Pensaron que la tormenta haría el resto, que nadie buscaría demasiado. El caballo resopló con fuerza, como si reconociera la memoria de aquella noche. Sus músculos se tensaron, pero esta vez no por miedo, sino por una rabia antigua. ¿Y cómo sobreviviste?, preguntó Nayara. Una sombra de determinación cruzó el rostro de Tomás. Agua de lluvia, grietas en la madera, y él. Su mano se movió apenas hacia el caballo. Cada tormenta, volvía. Golpeaba la puerta. Sabía que estaba aquí. Nayara sintió un nudo en la garganta. El caballo no había estado loco. Había estado llamando. Año tras año. Tormenta tras tormenta. Esperando que alguien escuchara. Mauricio se cubrió el rostro con las manos.
Yo escuché golpes esa noche, admitió con voz quebrada. Pero pensé que era el viento. Pensé que era mi culpa por discutir contigo. Tomás lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión. El silencio también pesa. La frase quedó suspendida en el establo como una sentencia suave pero irreversible. Nayara comprendió entonces que la tragedia no había sido solo el encierro. Había sido la indiferencia, el miedo, la decisión colectiva de aceptar la versión más cómoda. El caballo se acercó a Tomás y apoyó la frente contra su pecho. El hombre cerró los ojos, respirando con dificultad, pero con una paz nueva. Nunca dejó de volver, susurró Nayara. Tomás negó levemente. Nunca dejó de creer. Afuera, la lluvia comenzó a disminuir hasta convertirse en un goteo aislado desde los aleros. El cielo se aclaraba en el horizonte, apenas perceptible. Mauricio se levantó lentamente. Voy a llamar al médico. Pero antes de salir, se detuvo frente a Nayara. Tú lo viste primero, dijo. Tú entendiste. Ella negó con suavidad. No. Él lo entendió primero. Miró al caballo. Por primera vez desde que llegó a la finca, el animal no miraba hacia la puerta del galpón. Miraba hacia el interior del establo. Hacia la vida. Tomás respiraba con dificultad, pero sus ojos ya no estaban perdidos en la oscuridad del encierro. Había luz en ellos, tenue pero firme. La puerta que se abrió esa noche no fue solo la de un galpón abandonado. Fue la puerta del silencio. Y nada en la finca volvería a ser igual. El médico llegó antes del amanecer. No hizo preguntas innecesarias, la expresión de Mauricio bastó para que entendiera que la historia no sería sencilla. Revisó a Tomás con manos expertas y rostro serio. Deshidratación severa. Desnutrición prolongada. Golpes antiguos mal curados. Milagro, murmuró en voz baja. Un milagro sostenido por la obstinación de un cuerpo que se negó a rendirse. Pero no fue solo el cuerpo. Fue la esperanza. Tomás dormía cuando el primer rayo de sol atravesó la rendija del establo. La luz cayó sobre su rostro y sobre la crin negra del caballo, que no se había movido de su lado. Nayara permanecía sentada en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, observando el ritmo lento de su respiración. El silencio de esa mañana no era pesado como el de la noche anterior. Era frágil, como algo recién nacido. Mauricio regresó después de acompañar al médico hasta el camino. Sus pasos eran más lentos, como si cada movimiento estuviera cargado de años que ahora comenzaban a pesarle. «Vivirá», dijo finalmente. Nayara cerró los ojos un segundo, dejando que la tensión acumulada abandonara su pecho. «Entonces ahora viene lo más difícil». Mauricio asintió. No se trataba solo de recuperar a un hombre. Se trataba de enfrentar todo lo que su ausencia había encubierto. Horas después, Tomás despertó. Sus ojos tardaron en enfocarse, pero cuando lo hicieron, buscaron lo mismo que habían buscado al salir del galpón. El caballo. «Sigo aquí», susurró con voz rasgada, extendiendo una mano temblorosa. El animal inclinó la cabeza con una suavidad casi reverente. No había dramatismo en el gesto. Solo una calma profunda, la calma de quien ha cumplido una promesa silenciosa. Nayara se acercó. «Estás a salvo». Tomás la miró con atención renovada, como si intentara ubicarla en su memoria. «Tú, escuchaste». Ella negó suavemente. Él fue quien habló más fuerte. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro del hombre. «Siempre fue más sabio que nosotros». Mauricio permanecía a unos pasos de distancia. No sabía cómo acortar el espacio que los años habían abierto entre ellos. «Tomás», comenzó, pero la voz se le quebró. El hombre lo miró largo rato. En ese silencio cabían reproches, dudas y preguntas. Pero también había algo más difícil de sostener, comprensión. «No fuiste tú», dijo finalmente Tomás. «Pero tampoco miraste». La frase no fue acusación. Fue verdad. Mauricio bajó la cabeza. Tenía miedo, admitió. Miedo de que fuera peor de lo que podía soportar. Tomás cerró los ojos un instante. Lo fue. La claridad de la mañana comenzaba a invadir el establo. El aire ya no olía a tormenta, sino a tierra limpia. Afuera, el patio mostraba las marcas del barro removido, las huellas de la noche que había cambiado todo. Nayara salió unos pasos al exterior. Necesitaba respirar. Observó el galpón abierto, la puerta torcida, la oscuridad ahora expuesta a la luz. Durante años, aquel lugar fue un secreto sellado. Ahora era evidencia. Sintió pasos detrás de ella.
Tomás, sostenido por Mauricio, caminaba con dificultad, pero caminaba. El caballo iba a su lado, atento, sin adelantarse. Se detuvieron frente al galpón. Tomás observó el interior en silencio. No había odio en su mirada. Solo una tristeza profunda por el tiempo perdido. Pensaron que la tormenta borraría todo, dijo con voz baja. Pero la tormenta me mantuvo vivo. Nayara lo miró, sorprendida. El agua entraba por las grietas. Cada lluvia era alimento. Cada trueno, compañía. El caballo resopló suavemente. Y cada tormenta él regresaba, añadió Tomás. Lo escuchaba golpear la puerta. Sabía que no estaba solo. Mauricio cerró los ojos, incapaz de sostener la imagen. Debí abrir antes. Todos debimos, respondió Tomás sin dureza. La verdad no necesitaba gritos. Bastaba con estar allí. Un grupo de peones comenzó a reunirse a la distancia, atraídos por la noticia que ya corría como fuego en el pueblo. Murmullos, incredulidad, culpa colectiva. Nayara sintió que la finca entera se encontraba en un punto de inflexión. No solo había regresado un hombre. Había regresado una memoria que nadie podría volver a ignorar. Tomás dio un paso hacia la luz del patio. El sol iluminó su rostro marcado, pero firme. La finca no se venderá, dijo con voz aún débil pero decidida. Tampoco se ocultará lo que pasó. Mauricio asintió lentamente. Lo enfrentaré. El caballo, por primera vez desde que Nayara lo conoció, giró el cuerpo lejos del galpón sin dudar. Caminó unos pasos hacia el campo abierto, donde el cielo comenzaba a despejarse por completo. Nayara sintió un estremecimiento. La espera había terminado. Pero no era el final. Era el comienzo de algo distinto. Tomás siguió al caballo con la mirada, una mezcla de gratitud y promesa en los ojos. Nunca dejó de creer que volvería, murmuró. Nayara comprendió entonces que lo que regresó esa noche no fue solo un hombre. Regresó la verdad. Regresó la responsabilidad. Y regresó la posibilidad de redención. El viento sopló suave, sin violencia. El barro comenzaba a secarse bajo el sol. Y por primera vez en años, la finca respiraba sin miedo. El pueblo llegó antes del mediodía. No todos entraron de inmediato. Algunos se quedaron en el portón, observando desde la distancia como si cruzar el umbral significara aceptar algo que preferían no enfrentar. La noticia se había esparcido con rapidez. Tomás estaba vivo. Vivo. La palabra tenía el peso de un juicio. Nayara observaba la escena desde el porche. El caballo permanecía junto a Tomás, que descansaba en una silla improvisada bajo la sombra. Aún estaba débil, pero su presencia tenía una firmeza que no necesitaba volumen. Mauricio salió al encuentro de los primeros vecinos. Su postura era distinta a la del hombre que se burlaba bajo la tormenta. Ahora no había risa en su rostro. Había decisión. Entren, dijo con voz clara. Es hora de hablar. Las miradas se cruzaron con incomodidad. El silencio colectivo era un personaje más en aquella historia. Durante años, todos aceptaron la versión simple: accidente, desaparición, tragedia inevitable. Nadie quiso escuchar demasiado fuerte los golpes que a veces el viento traía en noches de tormenta. Porque escuchar implicaba actuar. Y actuar implicaba riesgo. Tomás levantó la vista cuando el grupo se acercó. No había resentimiento en su expresión, pero sí una profundidad que obligaba a sostenerle la mirada. Pensamos que estabas muerto, dijo finalmente uno de los hombres mayores del pueblo. Tomás asintió lentamente. Yo también lo pensé algunas veces. Un murmullo recorrió el grupo. Nayara sintió que algo se movía bajo la superficie de cada rostro. Culpa, incredulidad, vergüenza. La verdad no gritaba, simplemente estaba allí, respirando. Mauricio dio un paso al frente. Discutí con él la noche que desapareció, admitió sin rodeos. Lo vi salir bajo la tormenta. Escuché golpes después, y decidí no volver. La confesión cayó como una piedra en el agua quieta. Nadie lo interrumpió. Tenía miedo, continuó. Miedo de que si abría esa puerta, encontraría algo que no sabría manejar. Tomás lo observó con serenidad. El miedo no es un crimen, dijo con voz débil pero firme. El silencio prolongado sí lo es. La frase atravesó al grupo como un viento frío. Nayara miró al caballo. Permanecía tranquilo, pero atento. Ya no vigilaba la puerta. Vigilaba a las personas. Como si quisiera asegurarse de que esta vez no habría más omisiones.
El hombre que me atacó no actuó solo, continuó Tomás. Pero tampoco necesito venganza. Necesito verdad. Uno de los hombres del fondo bajó la mirada. Otro dio un paso atrás. Las tormentas no solo limpian la tierra, también remueven lo que se ha enterrado. Nayara comprendió que aquel momento era más importante que la noche anterior. Abrir la puerta fue un acto físico. Esto era un acto moral. La finca cambiará, dijo Tomás, respirando con esfuerzo. No en propiedad, en memoria. Mauricio asintió. Lo que ocurrió aquí no se ocultará más. El viento sopló suave, moviendo la crin del caballo. El animal dio unos pasos hacia el centro del patio, como si reclamara ese espacio para algo nuevo. Un niño del pueblo, quizás de 10 años, se acercó tímidamente. ¿Es verdad que él golpeaba la puerta cada tormenta?, preguntó señalando al caballo. Tomás sonrió con una ternura inesperada. Sí, nunca dejó de llamarme. El niño miró al animal con asombro. Entonces no estaba loco. Nayara negó suavemente. Estaba esperando. La palabra ya no tenía el peso de la angustia. Tenía el brillo de la lealtad cumplida. Poco a poco, los vecinos comenzaron a retirarse. No todos sabían qué decir. Algunos ofrecieron ayuda. Otros solo silencio. Pero era un silencio distinto al de antes. No era negación. Era reflexión. Cuando el patio volvió a quedar casi vacío, Mauricio se acercó a Tomás. No puedo devolverte los años, dijo con honestidad cruda. Pero puedo asumir lo que me corresponde. Tomás lo miró largo rato. Asumir es el primer paso para reparar. Nayara sintió que la finca respiraba de otra manera. El peso invisible que la había cubierto durante años comenzaba a disiparse. No por completo, pero lo suficiente para permitir que algo nuevo creciera. El caballo caminó hasta quedar frente al galpón abierto. Lo miró unos segundos. Luego giró. Y se alejó. No hubo vacilación. No hubo mirada hacia atrás. Nayara sintió un nudo en la garganta. Aquel gesto era más poderoso que cualquier palabra. El animal que durante años se mantuvo atado a esa puerta por una promesa invisible ahora la dejaba atrás. La espera había terminado. Tomás observó el movimiento y dejó escapar un suspiro profundo. Ya no necesita vigilar, murmuró. Sabe que lo vimos. El sol comenzaba a descender lentamente en el horizonte. La luz dorada cubría el campo, transformando el barro seco en tierra fértil. Mauricio se quedó junto a Nayara mientras Tomás era llevado nuevamente al interior para descansar. Tú cambiaste todo, dijo él en voz baja. Ella negó con suavidad. No, solo escuché. El caballo se detuvo a unos metros, mirando hacia el campo abierto. Su postura era distinta. Más ligera. Más libre. Nayara comprendió que la deuda del silencio había comenzado a saldarse. No con castigo. Con verdad. Y mientras el viento movía suavemente la hierba, supo que la historia no terminaría en redención perfecta. Pero sí en algo más honesto. La puerta se abrió. Y esta vez, nadie volvería a cerrarla por miedo. El atardecer cayó lento sobre la finca, como si el día quisiera despedirse con cuidado. La luz dorada se extendía sobre los campos aún húmedos, transformando cada rincón en una promesa silenciosa de renovación. Después de años de tormenta contenida, el aire ya no pesaba. Tomás descansaba mejor. El médico había regresado con provisiones y advertencias claras. Necesitaría tiempo, alimento y reposo. Pero lo más difícil ya lo había hecho. Había salido. Nayara caminaba por el patio cuando vio al caballo detenerse en el límite del campo abierto. No miraba hacia el galpón. No miraba hacia el establo. Miraba el horizonte. Era la primera vez que lo veía así. Libre de tensión. Libre de vigilia. Se acercó sin prisa. «¿Ya no esperas?», murmuró. El caballo movió levemente la cabeza, como si reconociera la verdad en sus palabras. La tormenta que lo mantenía atado a un punto fijo había pasado. No solo la del cielo, sino la interior. Detrás de ellos, Tomás salió apoyado en Mauricio. Aún caminaba con dificultad, pero había firmeza en sus pasos. Se detuvo junto a Nayara. Observó al caballo en silencio. Nunca dudó, dijo finalmente. Nayara lo miró. ¿De qué? Tomás sonrió con cansancio. De que volvería a escucharme. El viento sopló suave entre los árboles. No había amenaza en su sonido. Solo movimiento. Mauricio permanecía a unos pasos,
como si todavía estuviera aprendiendo cómo ocupar ese nuevo espacio sin el peso de la culpa inmediata. He hablado con el pueblo, dijo él. El hombre que te debía dinero, lo encontraron hace años en otra región. Cambió de nombre. Huyó. Tomás asintió lentamente. No necesito perseguirlo. Pero lo haremos, respondió Mauricio. No por venganza. Por justicia. Tomás lo miró con serenidad. La justicia comienza aquí. Se llevó la mano al pecho. No se trataba solo de castigar al culpable. Se trataba de romper la cadena de silencio que permitió que todo ocurriera. Nayara comprendió que el verdadero cambio no era visible como la apertura de una puerta. Era más sutil. Estaba en las decisiones pequeñas que vendrían después. El caballo comenzó a caminar hacia el campo. No era una huida. Era una elección. Tomás lo siguió con la mirada. Durante años creí que lo hacía por instinto, dijo. Pero ahora entiendo que lo hacía por amor. Nayara sintió que esa palabra cerraba el círculo. Amor no como ideal romántico, sino como lealtad persistente. Como acto repetido incluso cuando nadie observa. El caballo se detuvo a cierta distancia y volvió la cabeza hacia ellos. No era una invitación ni una despedida. Era una presencia consciente. Tomás dio un paso hacia adelante, sin apoyo esta vez. Su equilibrio aún era frágil, pero su voluntad no. El caballo esperó. Solo un momento. Luego avanzó de nuevo, lentamente. Nayara sonrió. Ahora sí espera, dijo. Tomás la miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Ya no espera que alguien lo salve. Espera que caminen juntos. Mauricio observaba en silencio. Había algo transformador en aquella escena sencilla. Un hombre recuperando su lugar en el mundo, un animal liberado de una promesa cumplida, y una mujer que decidió escuchar cuando otros no lo hicieron. El sol descendía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. La finca no era la misma. No por los muros ni por la tierra, sino porque la verdad ahora habitaba en ella. Tomás respiró profundamente. Quiero que te quedes, dijo a Nayara. Ella lo miró, sorprendida. La finca necesita a alguien que escuche, añadió él. Mauricio asintió. Y que no tema abrir puertas. Nayara observó el campo, el caballo, el cielo despejado después de la tormenta más larga. Había llegado buscando trabajo. Encontró algo más. Me quedaré, respondió con serenidad. El caballo relinchó suavemente, como si sellara el acuerdo. La noche comenzó a caer sin amenaza. Las primeras estrellas aparecieron donde antes solo había nubes. Tomás caminó unos pasos más hacia el campo abierto. El caballo redujo el ritmo para acompañarlo. No había urgencia. No había ansiedad. Solo presente. Nayara sintió que la historia que comenzó con una risa burlona bajo la tormenta terminaba en un silencio distinto. Un silencio sin miedo. La puerta del galpón permanecía abierta detrás de ellos. Nadie pensó en cerrarla. Porque algunas puertas, una vez abiertas, no deben volver a sellarse. El caballo levantó la cabeza hacia el cielo despejado. Sus ojos ya no buscaban en la oscuridad. Brillaban bajo la luz nueva. La espera había terminado. Y con ella, comenzó algo más fuerte que cualquier tormenta. La memoria compartida. La verdad asumida. Y la lealtad que no necesitaba más pruebas. Al final, no fue la tormenta la que cambió la historia. Fue alguien que decidió escuchar cuando todos eligieron ignorar. Un caballo no esperó por instinto. Esperó por lealtad. Un hombre no sobrevivió por suerte. Sobrevivió porque, incluso en la oscuridad, alguien seguía llamándolo. Y un silencio colectivo demostró que el miedo no destruye tanto como la indiferencia. Esta historia nos deja una pregunta incómoda. ¿Cuántas puertas siguen cerradas porque nadie se atreve a abrirlas? Si esta historia te hizo sentir algo, rabia, esperanza, admiración o reflexión, escríbelo en los comentarios. Queremos leerte. Tu opinión puede abrir más puertas de las que imaginas. Deja tu me gusta si crees que la lealtad todavía existe. Comparte este vídeo con alguien que nunca dejó de esperar por ti. Y suscríbete al canal si quieres seguir descubriendo historias que no solo se cuentan, sino que se sienten. Porque a veces, lo más fuerte no es el trueno. Es quien decide quedarse, incluso bajo la tormenta.